grandes sombreros para demostrar la realeza, la superioridad, los tacones altos, etcétera, y es cuando el rey se quita la peluca y agrede al príncipe de Gales en una muestra que por supuesto es de comienzos del desequilibrio emocional, mental, pero también de la profunda repugnancia que le hace el gordo seboso. Por cierto, que Rupert Everett, que es un actor muy elegante, está estupendo, no es precisamente nada gordo ni seboso, más bien absolutamente lo contrario, ¿no? Quizás deberían de haber encontrado a algún actor algo más rico en carnes, ¿no?, que Rupert Everett, que es más bien magro. Pero esa secuencia está muy bien porque la rueda, además, con una cierta distancia, es de una enorme violencia. El príncipe se defiende mal y además los dos ruedan por el suelo en mitad de toda la corte. Es un momento que en la película es muy violenta, tanto en diálogos como en actitudes. Eso arranca cuando a él le dicen que hay una mujer que está embarazada, que si podría sentarse. Cosa que él ahí de una crueldad también enorme. Y la reina. Y la reina. Dice, tú has tenido 15 hijos. Es el rito y la etiqueta impuesta ahí por empieza encima ya, de todo. luego ya se va a él a tocar. Ahí ya empieza, es la primera vez que... Y la insensibilidad hacia las necesidades de los demás. Parece que solamente ellos necesitan, solo tienen necesidades. Los demás, bueno, son servidores, ¿no? No, pero la parábola tiene gracia, tiene mucho interés porque, como ha dicho Eduardo, con ese final, es decir, han puepuesto en jaque a la monarquía, han mostrado sus debilidades, pero al final hay una reconciliación y un momento último de gran aparatosidad y de final feliz, aparentemente, que no fue feliz ni siquiera en la historia real. Es una tradición histórica de la monarquía británica. A lo largo del siglo XIX ha tenido momentos de verdadero pánico. La época victoriana se recuerda de forma muy tópica como una época de Pax Augusta. Bueno, tuvieron muchos problemas en el imperio, pero internamente revueltas populares contra la monarquía. El príncipe de Gales no era especialmente querido por sus excesos, ni mucho menos. La reina Victoria, después de la muerte de su marido, se retiró prácticamente de la vida pública y hubo unos momentos que recordar hacia 1870, 1880, en que la amenaza de la República estaba presente, porque además era el momento en que la Comuna de París antes, la caída de Napoleón III, empezarán a tambalearse y a aparecer las monarquías y el fantasma de la República, no digamos aquí a partir de la gloriosa en 1868. Es que la época victoriana llega hasta 1901. Sí, por eso es que se ve como si estuviera todo detenido en el tiempo, ¿no? Y fue unos momentos de enorme vulnerabilidad de Inglaterra interna y de la propia monarquía. Y al final la monarquía británica siempre parece que se tambalea y escándalos privados, pero siempre al final, no sé quién decía... Están sonrientes, ¿no? Como sí, decía el rey Farouk que al final van a quedar feliz. solo dos reyes, los de la baraja y los de Inglaterra, dijo en un momento también. Pero de todas maneras la era victoriana es una era muy apasionante. Es todo ese mundo hasta de Jack el Destripador y ese hombre y el Jekyll y Hyde y los actores británicos, el vampirismo, Bram Stoker. Es una época sórdida, terrible, unida con un Londres que ha sido edificado, pero que ya tampoco existe. Whitechapel, todo eso no existe. La llegada de la luz de gas, todo eso. Es una época terrible, y luego ya, pero donde la miras. Pero de construcción es maravillosa, las calles como eran entonces, los trazados, los libros que hay de esa época son asombrosos. Y ahí es donde yo creo que es el fin del imperio británico, y ahí se acaba. Hay un momento, ahí se detiene ya. Realmente yo creo que el final del comienzo es la Primera Guerra Mundial, una guerra que ganan ellos, pero que el devenir de la historia le lleva a Inglaterra a ir perdiendo poco a poco, como nos ha pasado a todos los imperios. Nos pasó a los españoles, les ha pasado a los ingleses y les pasará antes o después a los americanos. Lo del imperio hay una cosa también que pasa con este rey, que es importante, y que, bueno, Fox le hace una pequeña, muy leve alusión, y es que la famosa Compañía de las Indias, que era la joya de la corona en cuanto a comercio, también se luchó mucho, y Fox era de los que luchaba para que eso no pasase a la corona, no fuese privativo de la corona, sino que lo administrase el Parlamento y que por tanto perteneciese al pueblo. Que ahí hay una época en la que incluso se compran los votos. Ya sabes que se accede a la Cámara de los Lores porque tu padre compra una jurisdicción de esas, una circunscripción. O sea que, es que no hay sufragio universal, además, hay solo... Por eso digo pero la película, fíjate, eso es lo que a mí me asombra y lo que yo veo difícil, que en España se haga una película en la cual esté todo en potencia, no se desvirtúe y luego te cuentan un drama personal. Pero vosotros estabais hablando antes de la película
que ojalá lo pueda hacer Carlos Blanco sobre su guión de Felipe II. Felipe II era el hombre más importante que había en el planeta. Mucho más que Jorge III. No había nadie. Y curiosamente, nadie ha tenido el poder de Felipe II. Nadie tenía el poder que ¿Eh? tenía entonces España. Es que no era utópico que nunca se ponía el sol. Es que cuando estaban anocheciendo aquí, estaba amaneciendo en el otro continente. Y ¿no? tiene un problema trágico con su hijo también. Y bueno, tiene el mismo problema. Y tiene problemas amorosos enormes. Si tú coges un día en la vida de Felipe II, donde probablemente tiene que recibir al embajador francés, tiene una cita para una ruptura, bueno, tienes todo, está Éboli, ahí metes cualquier cosa, ¿no? Ahora, yo creo que es verdad lo que tú decías, el acierto es coger de un periodo muy extenso un momento, el momento donde se le fue la cabeza. Sí, aquí está todo, están las burlas a los médicos, que es algo tradicional en la literatura británica, está en el Tristan Shandy, está después en Dickens, en los papeles del Club Pickwick, pues la crítica a los políticos, hay unas elecciones parciales o generales que es una de las cosas más divertidas y más crueles que he visto. Está en Samuel Johnson, que es prácticamente alguien del periodo, está en los diarios del Dr. Te lo digo por lo que tú hablabas, que sería precioso hacer una película en España de ese tipo, pero claro, con esa especie de... Yo no sé las facilidades que debe dar Inglaterra en cuanto a filmar en sus propios... Yo creo que muchos. Aquí es imposible filmar, como sabes tú, prácticamente en el Escorial. Facilidades. El monasterio del Escorial, que es deslumbrante filmar ahí, pero yo no sé si la última vez que se ha filmado fue Gonzalo Suárez, que filmó Don Juan en Los Infiernos, y que era de entonces, me parece, no me hagas mucho caso, pero era como 1,5 millones diarios solo, pero en el exterior, para ver el patio. Hay que tener un amor grande por la historia y que los políticos entiendan, que es lo entienden menos los ingleses, que esas películas despiertan la admiración de América. Y tu país, es un reflejo de tu país. Y depende de América, lo despiertan sobre todo porque ya cuando hablan se quedan boquiabiertos. Pero porque para eso hablan un inglés maravilloso, pero musical. Eso hay que tener la cultura, la sabiduría, etcétera, para hacer, como Carlos Blanco la tiene, para hacer ese tipo de guiones en España. El equivalente es Godoy. Y es un momento fascinante que Galdós lo coge en el comienzo de sus episodios nacionales. Tampoco es una vergüenza que en este país nadie haya nada sobre Galdós, dicho sea paso. ¿Cuál es el momento de esta película con el que te quedas? ¿El que más te gusta? A nuestro realizador, a Juan, se lo voy a poner facilísimo. A mí el momento maravilloso, que no va a ser vuestro por suerte para mí, es cuando el rey ha recobrado ya la razón y el doctor Willis se va abriendo paso y queda sumergido en la multitud, desaparece. Eso a mí me parece una salida maravillosa. Sale, además se va viendo de ese sitio. Se ve que vuelve al anonimato total. El mío es más prosaico que el tuyo, porque es un momento que me ha parecido que se sale un poco, ¿no?, del conjunto de la película. Es el granjero George, como llamaban al rey, hablando con ese granjero, con el cerdito en medio. Y claro, el populismo de este rey, ¿no?, porque le está hablando del cerdo, pero el gesto y la cara del granjero quiere decir que no están hablando de ese cerdo al mismo nivel. De igual a igual. Ni de igual a igual, ni al mismo nivel, ni tienen hacia el cerdo las mismas consideraciones. Y entonces me parece un momento muy revelador, ¿no?, de lo que es la monarquía, los caprichos y alguien que en realidad pues vive fuera de la realidad. ¿Y para ti, Eduardo? Pues para mí, como yo quiero ser fiel al tema que he introducido en la tertulia, a mí la secuencia más hermosa, y hay muchas secuencias hermosas en esta película, y ya destaco alguna de ellas, es que escoja Juan el que quiera cualquiera de los momentos en que al sol con un gorro de paja está recitando el Rey Lear de Shakespeare, el Rey Jorge, como terapia, modernísima terapia de sanación de su locura, y creo que ahí hay momentos espléndidos, y me imagino que está en el guión original esa contraposición de Shakespeare, historia con mayúscula, historia con minúscula, locura de los reyes con las intrigas del poder, que el rey ahí esté haciendo esa representación, sabiendo que está representándose a sí mismo, me parece de una extraordinaria hermosura de texto, de diálogo, de inteligencia y también, la verdad, de puesta en escena, porque está muy bien rodado. Un Shakespeare que no ha leído nunca a Ian Hall. Y además están ahí, que no lo han leído, efectivamente, y están ahí todos, el juego de los actores británicos, a los que admiro casi tan profundamente como la Academia de Hollywood, dicho sea. A mí me encanta también el momento que he dicho antes de
Ian Holm, cuando le ofrece la sopa, ese enfrentamiento. Es difícil. Ian Holm, yo creo que está a la altura de aquel momento, que también hace muy bien ese tipo de personajes en Carros de Fuego, cuando él no puede asistir a ver la carrera y desde dentro del vestuario está intuyendo lo que está pasando. Está maravilloso también Ian Holm. Y aquí está extraordinario porque no hay crueldad en imponerse, sino que lo que está tratando de decirles, este es el modo para que usted pueda recuperar eso. Y luego, ¿cómo es el pago? Claro, el pago es el anonimato, pero ni un nada. Es muy importante ese asunto porque precisamente en esa época, en Francia, había un médico psiquiatra que empezó a revolucionar el tratamiento de este tipo de pacientes y que se pone como ejemplo quizá del principio de lo que es la psiquiatría moderna. Y en la película se asiste al reflejo de ese momento, porque él verdaderamente lo está tratando como un enfermo mental y ya está utilizando métodos que a lo mejor nos parecen un poco imponentes, ¿no? La silla esa de tortura. Él dice, antes en estas sillas se ponía a la gente para que hablase, ya se la pone para que calle, ¿no? Como es su caso. Pero verdaderamente está utilizando métodos revolucionarios que contrastan absolutamente con los métodos del otro equipo médico que... Claro, por eso van a buscar a este tipo, que se supone que es el avanzado, el hombre que tiene las posibilidades de poderlo Hay un libro curar. que enlaza con todo esto, que a mí me gusta mucho, que es Stefan Zweig, Momentos estelares de la historia. Precisamente lo cito por Händel, ¿no? Porque cuando compone el Mesías, y Zweig, que es un escritor prodigioso, ha logrado también meter ese aspecto de historia con mayúscula y con minúscula, que yo recomiendo siempre porque me parece que es de una lectura que además ahora se ha puesto muy de moda, gracias a Dios, otra vez, de Stefan Zweig, ¿no? Momentos estelares de la humanidad. De la humanidad.